Y en los próximos días vamos a introducir el proyecto de ley que nos permita a nosotros, jurídica y constitucionalmente, introducir un artículo que prevea esta figura. ¿Por qué? Porque está dentro de nuestras funciones, porque podemos hacerlo y podemos generar un debate alturado dentro del Congreso de la República. Betsy, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nicolás? Ante todo, ¿cuál es tu balance? Así, si pudieras resumir no solo la impresión, sino los sentimientos que te produjo el mensaje del profesor Pedro Castillo el día de ayer. Bueno, primero, Nicolás, saludar por intermedio a toda la ciudadanía. Estamos nosotros muy contentos, ¿no? A pesar bueno, creo que muy contentos porque hemos tenido toda una etapa sumamente compleja, ¿no? Para poder recibir los resultados. Y finalmente esperábamos escuchar el mensaje al Congreso de la República, el mensaje a la Nación, porque colocábamos por fin la presencia del presidente, el profesor Pedro Castillo, en el lugar que le corresponde, ¿no? O sea, habíamos esperado tanto. Yo creo que ha sido un mensaje que primero ratifica los cambios que nosotros indicamos tanto en primera como en segunda vuelta. Es un mensaje que le da viabilidad al país desde un enfoque de carácter social. Yo lo había comentado antes, creo que el papel de la izquierda es tan fundamental en nuestro país que tenemos que empezar a desarrollar aspectos que la ciudadanía pueda tener un impacto de ellos, ¿no? Y muchas veces nos centramos en aspectos puramente económicos, y es cierto, la economía es muy importante, pero hay cambios sociales que se pueden empezar realizando, ¿no? Con una redistribución correcta de la riqueza, con una redistribución correcta dentro de lo que tiene el Estado, ¿no? ¿Para qué? Para que la gente pueda sentir esto. Yo creo que el día de ayer, cuando el presidente de la República, así nosotros le decimos al profesor Pedro, el presidente de la República indica que se va a tener de ahora en adelante el sentir social para poder ejecutar proyectos, para mí es muy importante porque estamos dándole el carácter vinculante justamente a esta consulta popular que solamente tenía carácter recomendativo. Hablamos de minería, sí, nos parece muy importante, pero la minería tiene que ser responsable. Hemos hablado de darle créditos a las MIPES en el sentido que estas necesitan obviamente poder desenvolverse de mejor forma luego del impacto de la pandemia, y para eso van a haber un crédito que se va a aperturar desde el Banco de la Nación. Creemos que el Sistema Nacional de Pensiones tiene que ser reformado, tiene que ser cambiado, y creo que había un avance importante en la Comisión Omonten del Congreso de la República. No se hizo en su momento, pero ahora tenemos aquí el espacio para poder realizarlo. El tema del aspecto de salud es tan fundamental en el país, Nicolás, que muchos decían que nosotros no íbamos a darle prioridad. El día de ayer se ratificó la importancia y la prioridad que tiene que tener la vacunación eficiente en nuestro país hasta fines de este año, haber logrado la totalidad, y el próximo año que puedan, o sea, a fines de este año para los mayores, ¿no? de 17 años, y al próximo año volver a clases justamente nuestros estudiantes. Yo creo que eso nos señala un norte, y vamos a trabajar duramente desde la bancada, desde el Congreso de la República. Hemos notado ya un ánimo, y no puedo dejar de mencionarlo, poco democrático de la actual mesa directiva. Creo que va a ser un terreno en el que va a primar mucho el debate, pero siempre en el marco del Estado de Derecho, en democracia. Entonces eso es lo que yo creo que podría uno de los temas, Betsy, más polémicos que ha generado, que sigue generando controversia, es el de la Asamblea Constituyente. Y el presidente ayer ha trazado un marco, pero digamos, es un marco que da la impresión no dejó satisfecho a Guillermo Bermejo, ¿no? Porque él está sentado cerca a ti, entiendo, está uno al lado del otro y gritaba. ¿Qué era lo que gritaba exactamente? Algo sobre la Constituyente. Bueno, Guillermo va a ser mi vecino de escaño por estos 5 años, un compañero bastante dinámico, ¿no? Bastante dinámico, Guillermo. Bueno, está bien que nos hayan sentado al lado, ¿no? El destino de ese. El destino ha querido que estén uno al lado del otro. Pero él gritaba algo así como urgente Asamblea Constituyente. Es decir, como que no estuvo contento con la manera como el presidente Castillo manejó el tema de la Asamblea Constituyente.
No, mira, yo creo que Guillermo tiene o sea, él no está en contra de que el debate se lleve en el Congreso, ¿ah? Pero él cree que, y creo que es una medida que también es importante, poder ir a consultar a través de firmas, hacer de la Asamblea Constituyente. Recuerda que yo había comentado antes que el Poder Constituyente brota a la Asamblea Constituyente, pero antes de esto se genera un momento constituyente, es decir, que la población a través de la conciencia, a través de un pedido totalmente social, empiece con un pedido de una nueva constitución. Entonces, Guillermo es un convencido de esta arista y me parece muy importante también lo que indica. Y cuando el bloque del frente nos empezaron a gritar, nosotros estábamos tranquilos, estábamos callados, porque era un evento obviamente protocolar, teníamos a varias personalidades, estaba el presidente Piñera, estaba el rey de España, estaba Evo, había muchísima gente. Entonces nosotros optamos por tener un tema protocolar, incluso habíamos coordinado antes con las bancadas que vinieron y conversamos de que por favor nada de espectáculos, es un mensaje importante, estamos en el Bicentenario. Pero los del frente nos empezaron a gritar dictadores cuando habló del tema de la constituyente, y pues eso provocó la reacción inmediata de muchos colegas de bancada, ¿no? Porque fue, no, tal vez no se escucha desde fuera, pero adentro era mucho bulla, y entonces lo que se empezó a decir era urgente asamblea constituyente, ¿no? Como una suerte de respuesta. Y también se calmaron las aguas, se continuó con el evento. A mí lo que me llamó mucho la atención, Nicolás, es que cuando terminó el discurso, Pedro Castillo, la congresista, la colega Mari Carmen Alba, que es la presidenta del Congreso, normalmente agradece el discurso, ¿no? Espera que el presidente salga y se da por terminada la sesión, pero no lo hizo. El presidente estaba ahí y ahí mismo no agradeció nada, no le dijo presidente, agradeció a las personalidades y no dio por terminado el evento, ¿no? Entonces, dio por terminado el evento cuando el presidente ahí. Es un hecho protocolar que no suele pasar. Yo soy una seguidora de los gestos políticos y ese gesto político para mí fue inadecuado. Tan inadecuado como no permitir el ingreso al expresidente saliente. Al presidente, ¿no? Francisco Sagasti, eso ha sido increíble, ¿no? Es decir, son gestos, ¿no? Que no tenía por qué ocurrir. Betsy, vamos a tener que ir a la pausa, pero yo te voy a rogar que te mantengas conectado. Pero antes de la pausa, no sé si has visto lo que ha escrito Keiko Fujimori, que advierte sobre lo que ella denomina una constitución comunista. O sea, según ella, lo que Perú Libre, el profesor Castillo pretenden, en su condición de presidente, al promover una asamblea constituyente, es cambiar la constitución neoliberal por una constitución comunista, según ella. ¿Qué le respondería? Ya, bueno, si me lo estás diciendo, primero, nosotros hemos indicado claramente, la Constitución no la redacta el Congreso de la República, a diferencia del Congreso del año 93, del Congreso del padre de Keiko. Ese Congreso Constituyente redactó la Constitución. Ojo, entonces hay que tener pues un poquito de sangre en la cara. Hay que tener sangre en la cara. La Constitución no lo hacemos los congresistas. La Constitución lo hace la Asamblea Constituyente en el momento que se convoque una Asamblea Constituyente, es decir, habiendo seguido todos los parámetros constitucionales vigentes. Es un proceso. En ese estadio, los asambleístas son los encargados de hacer una constitución y de someterla justamente a la voluntad popular de si quieren o no quieren. Para llegar al estadio de hacer una nueva constitución hay temas importantes que yo creo sí debería centrarse en el Congreso. Por ejemplo, que la participación de la ciudadanía no dependa de un partido político, sino que haya libertad para que las personas puedan postular, incluso sin estar agrupadas en un partido. Digamos, el tema de comunidades campesinas. Tomar como referencia lo de Chile. Estábamos hablando del tema de la Constitución, de los procedimientos. Ayer el presidente Castillo dijo que si se convocara una asamblea constituyente, esta tendría como único objetivo redactar una nueva constitución y al final del cumplimiento de esta tarea, esa asamblea se disuelve. Eso quiere decir que no va a pasar lo que pasó en Venezuela, digamos. Eso es el mensaje, lo dijo sin decirlo, ¿no? A ver, pero eso es claro, ¿no? A ver. Lo hemos mencionado antes y el profesor lo ha recalcado, lo ha vuelto a decir el día de ayer. Una asamblea constituyente, la única función que tiene es hacer una nueva constitución. Es hacer una constitución, ¿no?
Inmediatamente culminado ese proceso, la Asamblea Constituyente se disuelve. No toma las funciones que tiene el Congreso de la República. Lo que tiene miedo la señora Keiko Fujimori es que se haga el abuso del Congreso que el gobierno de su padre realizó en el 93, ¿no? Cuando en 92 se cierra el Congreso de la República, se da el autogolpe el 5 de abril, se hace un Congreso Constituyente y a las 3 funciones que tenía el Congreso, fiscalizar, representar y legislar, le suman una función, y es hacer una constitución, justamente la constitución del año 93, ¿no? Entonces, nosotros hemos indicado, nosotros no vamos a hacer un Congreso Constituyente. El Congreso tiene sus 3 funciones específicas y dentro de ella el control político que le tiene que hacer al Ejecutivo. Y el Ejecutivo tiene labores importantes y vitales. Salud en estos momentos por la pandemia. Segundo, la reactivación económica y tercero, la educación, ¿no? Y ahí vamos a seguir toda una prelación de ideas. Esas son las labores del Ejecutivo. La labor del Ejecutivo no es realizar una constitución. La labor del Legislativo no es realizar una constitución. Esa es la labor que tiene que hacer la Asamblea Constituyente en el momento que esté prescrito bajo el carácter constitucional vigente, porque somos respetuosos del marco y del Estado de Derecho. Claro, porque la actual Constitución, yo creo que es decir, en la actual Constitución, Betsy, ¿no? la figura de la Asamblea Constituyente no existe. Es decir, habría que crear la figura antes incluso de proceder a su convocatoria. O sea, no puedes convocar a una institución que no existe. Correcto. Y en los próximos días vamos a introducir el proyecto de ley que nos permita a nosotros, jurídica y constitucionalmente, introducir un artículo que prevea esta figura. ¿Por qué? Porque está dentro de nuestras funciones, porque podemos hacerlo y podemos generar un debate alturado dentro del Congreso de la República. Nuestro ánimo democrático, Nicolás, está en todos los niveles. No hemos dicho esto de acá se va a hacer, en tantos días, no hemos indicado eso. Estamos sometiéndonos a la Constitución vigente. Y dentro de este marco vamos a ir a generar un debate que nos parece responsable, distinto a lo que indicaron los que llevan, pues, entre comillas, la bandera de demócratas, y el día de ayer dieron a conocer todo un berrinche parlamentario, portándose de la peor forma, no permitiendo el ingreso de un expresidente para el protocolo que siempre se realiza para esta fecha tan importante, y lo tuvieron afuera del Palacio Legislativo. Dentro, ya el presidente de la República, Pedro Castillo, igual nunca terminaron la sesión estando el presidente allí, claro, generando un tumulto innecesario. Betsy, para terminar, digamos, el mensaje del presidente Castillo ayer ha sido recibido de una manera positiva en general por todos los sectores, es decir, el temor que alguna gente tenía, fundado o no, con respecto al peligro que podía significar la instalación de un gobierno de Pedro Castillo, digamos, se ha relativizado en aquellos que tuvieran estos sentimientos de confianza. Sin embargo, falta saber quiénes son los que van a hacerse cargo de llevar adelante las políticas que el profesor Castillo ha propuesto ayer como presidente. ¿Va a ser el señor Roger Nájar presidente del Consejo de Ministros, pese a los cuestionamientos que se han hecho sobre él? Mira, la verdad que todavía no tengo conocimiento, te mentiría. Nosotros hemos solicitado una reunión con nuestro vocero, todavía no nos ha dado la reunión. Entiendo que todos el día de hoy están en Ayacucho, o la gran mayoría, yo estoy en Lima, pero la gran mayoría se ha ido a Ayacucho para el evento que se tenía previsto. Y entiendo que el día de hoy, ¿no? Nos indicarán quién va a ser el premier. Yo había indicado en reiteradas oportunidades que creo que el premier o la premier, ¿no? La figura que haga tan importante en nuestro país, tiene que ser una persona que pueda generar consensos a nivel no solamente de agrupaciones políticas, sino lograr la legitimidad de la población. Yo creo que ese es mi sentir como ciudadano. He visto que tu firma, Betsy, no está en la de 20 parlamentarias que han firmado cuestionando la conveniencia del nombramiento de Roger Nájar por los antecedentes personales que tiene. Bueno, no he visto tu firma, pero igual te pregunto cuál es tu opinión. Si Betsy Chávez tuviera la capacidad de decidir, ¿tú pondrías a Roger Nájar de presidente del Consejo de Ministros? El presidente Castillo, Nicolás, te pregunta. Es importante decirlo. Aló, Nicolás. Sí. Yo me reafirmo en que creo que el primer ministro debe tener cualidades de consenso,
tiene que lograr la legitimidad de la población, sobre todo en un clima polarizado. Yo me ratifico en esto. O sea, no... Claramente van a haber opiniones diferentes dentro de la bancada, pero va a haber una decisión partidaria. Y como todavía no tenemos la formalidad, no nos han indicado formalmente, vamos a tener opiniones diferentes sin duda, pero hay una decisión partidaria que todavía no se ha tomado. Entonces yo sí, ayer hablaba con Flor Pablo, hablaba con Susel, conversábamos un momento sobre este asunto y les explicaba también lo propio, ¿no? Yo noté la preocupación de muchas parlamentarias porque se acercaron a la bancada, estuvimos conversando. Pero finalmente tú sabes que las decisiones aquí son algunas decisiones, bueno, de carácter orgánico. Así que esperamos nosotros conversar con el profesor Pedro, esperamos que la bancada también se reúna y aborde este tema que es tan importante y que finalmente va a poder generar la confianza, no solo del Parlamento, sino la confianza de la ciudadanía. Me queda claro que no te gusta Roger Nájera, el presidente del Consejo de Ministros. Pues me lo ha dicho, me lo has empaquetado bien, Betsy, pero me queda claro cuál es tu posición. No, no es cruel, no es cruel. Como te digo, yo creo que algo que me ha permitido estar en política 17 años es ir y tomar el pulso de la ciudadanía. No te digo que me veo las encuestas y creo en las encuestas, al contrario, cuando planteo una encuesta y presento todas las dudas en una encuesta, pero sí acostumbro y la gente a veces, lamentablemente por el tema mediático, un poco me reconoce, pero ahora estoy tomando otros caminos para que no me reconozcan, pero siempre estoy en los mercados, o me subo a un bus, o estoy hablando con un taxista, siempre estoy hablando con la gente. ¿Por qué? Porque me permite tener un pulso de la ciudadanía. Me voy a mi región en un momento de incógnita para poder hablar con gente. Eso es bueno. ¿Qué es lo que piensa la ciudadanía? Que los políticos y los funcionarios no pierdan. Que el profesor Pedro pueda volver a hacerlo porque está en una situación tan compleja, porque es el presidente de la República, ¿no? Pero tiene un entorno que yo estoy segura que lo van a ayudar y encaminar. Entonces, mi deseo como parlamentaria, mi deseo como ciudadana es que el primer ministro pueda abordar los temas centrales del país y si nosotros tenemos que apoyarlos como bancada, porque somos bancada del oficialismo, lo vamos a hacer de manera orgánica. Ahora, porque nadie quiere el fracaso del gobierno, nadie. Betsy, ¿y cuál debería ser el papel de Vladimir Cerrón? Porque se suponía y se dijo durante la campaña, es más, el presidente cuando era candidato dijo que el señor Vladimir Cerrón no iba a ser ni portero de su gobierno, sin embargo va a las reuniones de la coordinación, es decir, bueno, lo del Congreso ayer hasta se puede entender, porque finalmente es secretario general del partido que ha ganado las elecciones, por más cuestionamientos que tenga, pero en fin, pero el problema es su participación. ¿Cuál es el papel de Vladimir Cerrón en la conformación del actual gabinete, por ejemplo? Yo tengo entendido lo mismo que tú. Yo tengo entendido que el doctor Vladimir Cerrón, y él lo manifestó también hace un par de días, no va a tener ninguna injerencia dentro del gobierno, va a seguir trabajando en el fortalecimiento del partido y eso a mí me parece plausible, ¿no? Finalmente yo le pido a la ciudadanía que dentro de 30 días, Nicolás, se pueda evaluar el papel que vayan a tener todo el gabinete. No adelantemos siempre opiniones. Si bien es cierto, como te digo, uno puede querer ciertas cosas, pero veamos a los resultados primigenios. El doctor Vladimir Cerrón, entiendo yo que va a seguir fortaleciendo el partido necesita más fortalecimiento porque ha habido muchísima gente que se está afiliando al partido por la figura del profesor Pedro Castillo, entonces esto necesita mejor ordenarse y en eso estamos todos para poder apoyarnos a la organización política. ¿Se sabe ya, para terminar, Betsy, dónde va a vivir el profesor Castillo? Porque ha dicho que se va a convertir Palacio de Gobierno en un museo. ¿Desde dónde va a despachar el presidente? No sabría decirte desde dónde va a despachar el presidente Pedro Castillo. Es algo que nosotros hoy nos estamos preguntando, ¿no? Seguramente ya nos indicará. Me parece un gesto político plausible, ¿no? Muchas veces se hablaba que Palacio terminaba bloqueando las actividades del presidente de la República, que lo termina alejando de la sociedad. Entonces creo que ha sido una decisión importante, sobre todo para él como presidente que quiere estar teniendo el pulso de la ciudadanía a diario, ¿no? Y espero, igual que toda la ciudadanía, poder colaborar activamente para que su gestión sea exitosa y también la gestión tanto del primera ministro y de todo el gabinete. Betsy, muchas gracias por atendernos, como siempre, muy gentil. Un abrazo, muy buenos días. Un abrazo y feliz 28, feliz 29, fiestas patrias a todo el Perú, muy en especial a mi heroica región de Tacna. Y este 28 de agosto vamos a estar con Pedro Castillo en la región por la reincorporación de Tacna a la heredad nacional.